Comentario capítulo 7. Dos frases en este capítulo resumen la lección principal: tu linaje y tu trono. Este pacto davídico, dado también en 1 Crónicas capítulo 17, es importante en el programa de Dios porque en él Dios promete ciertas bendiciones especiales a la nación judía mediante David en su pacto con Abraham. Génesis 15, Dios prometió una simiente, una tierra, una bendición para todas las naciones a través de Israel y de su simiente que es Cristo. En este pacto Dios revela que el Mesías prometido vendría por medio de la línea de David y gobernaría desde el trono de David sobre el reino mesiánico prometido. Un propósito noble. Versículos 1 al 3. Los días del exilio y peligro habían terminado y David disfrutaba del descanso y la bendición en su casa. El rey estaba conversando con el profeta Natán y hablaba sobre las cosas del Señor. David siempre amó a la casa de Dios. Salmo 132. Y su deseo era edificar una hermosa casa para él. Dios no se lo iba a permitir. 1 Crónicas capítulo 22 versículo 8. Pero reconoció el amor de David tocante al deseo de su corazón. 1 Reyes capítulo 8 versículo 18. Natán no sabía la voluntad expresa de Dios al respecto, de modo que solo elogió a David y le animó a que hiciera lo que tenía en su corazón. David y Natán tenían su corazón abierto a la dirección de Dios. Cuando el Señor hablaba, escuchaban y obedecían. Debemos siempre alentarnos unos a los otros en los asuntos espirituales y estimularnos a las buenas obras. Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25. David era en realidad hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía la palabra de Dios y la casa de Dios profundamente en su corazón. Ojalá que más personas del pueblo de Dios sean como él. Una promesa maravillosa. Capítulo 4 al 17. Natán debe haber estado meditando en la palabra en la noche. Salmos 119 y 55, cuando David le habló con cuánta frecuencia Dios nos habla cuando es oscuro. Y hace Génesis capítulo 15, me has vestido de noche, me has visitado de noche. Salmos 17, 3, Dios le dio a Natán un mensaje para el rey y este involucraba varios factores importantes. La gracia de Dios, versículos 5 al 10. Cuánta gracia la de Dios al habitar en una tienda desde que la nación salió de Egipto. No pidió ningún templo elaborado como los que albergan a los dioses de Egipto en el tabernáculo. Viajando con su pueblo y yendo delante de ellos para abrirles el camino. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otra evidencia de la gracia de Dios fue la manera en que David trataba a David. Dios le llamó de los potreros y le puso en el trono. Dios le dio victoria sobre todos sus enemigos. Dios trajo a Israel al lugar de bendición y no se mudaría de nuevo. Versículo 10, donde los verbos deben leerse en tiempo pasado. Yo he fijado lugar. El propósito de Dios
versículos 11 al 16. Por favor, note que la palabra casa tiene un doble significado en este pasaje. 1. Una casa material, el templo, versículo 13. Y 2. Una casa humana, la familia de David. Se acostumbra a referirse a la familia real como una casa, tal como la casa de Windsor en Gran Bretaña. David quería edificar para Dios una casa de piedra, pero Dios iba a edificar a David una casa real, una familia que reinara en su trono. Los términos de este pacto son importantes porque incluyen los propósitos de Dios al enviar a Jesucristo al mundo. Debemos notar primero que una parte de este pacto se cumplió en Salomón, el sucesor de David en el trono. Léase Primera Crónicas, capítulo 22, versículos 6 al 16. Dios en efecto puso a Salomón en el trono, a pesar de los perversos complots de otros en la familia, y capacitó a Salomón para que construyera el hermoso templo. Cuando Salomón y sus descendientes pecaron, Dios cumplió su promesa, versículo 14, y los castigó. Y hace Salmos 59, verso 20 al 37. Debe notarse también que hay algunos asuntos en este pacto aplicable solo a Jesucristo. Dios afirma que el trono sería para siempre, versículo 13, y que la casa y el reinado de David serían para siempre, versículo 16. Pero David no tiene un descendiente sobre su trono hoy. Es más, no hay trono en Jerusalén. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa? Dios afirma en el Salmos 89, versos 33 al 37, que nunca quebrantaría su pacto con David, aun cuando podría castigar a los hijos de David. El cumplimiento final de estas promesas se halla en Jesucristo. Lea con cuidado el mensaje del ángel a María en Lucas capítulo 1, versículos 28 al 33. Note que Dios le promete a Cristo el trono y el reino de David. Algunos espiritualizan estos versículos y los aplican a la iglesia de hoy, pero si el resto del mensaje del ángel se ha de tomar literalmente, ¿qué derechos tenemos para espiritualizar el trono y el reino? Guiado por el Espíritu Santo, Zacarías afirma con claridad que Cristo cumplirá los pactos hechos a los padres. Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75. Estamos convencidos de que Cristo cumplirá este pacto davídico cuando se siente en el trono de David y reine durante el reino milenial. Apocalipsis 21 al 6. Es entonces que se cumplirán todas las grandes promesas del reino en los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles en Hechos 15, capítulo 15, versículos 13 y 18 comprendieron que Dios edificaría casa tabernáculo a David otra vez después que Dios haya acabado de visitar a los gentiles y llamar pueblo para su nombre, la iglesia. Una oración humilde, versículos 18 al 29. David recibió el mensaje de Natán y se fue a orar, pidiéndole a Dios que cumpliera su palabra. Versículos 28 y 29. ¿Cuánto más recibiríamos de lecciones y sermones si solo pasáramos tiempo con Dios después y oráramos respecto al mensaje? Dios disfruta dándole a sus hijos más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos. David pidió permiso para construir un templo terrenal. Dios respondió prometiéndole un reino eterno. Este tremendo acto de la oración postró en humildad a David ante el Señor, y en su oración el rey alaba la grandeza del Señor. Se percató de la privilegiada posición de Israel. Versículo 22 al 24. Ojalá el pueblo de Dios haya comprendido cuán grande es Dios y qué grandes cosas ha hecho por los suyos. Sin embargo, la preocupación de David no era que su nombre sea alabado, sino que sea magnificado el nombre del Señor. Verso 26. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Tú has hablado, ahora cumple tus promesas. Oró David como Abraham. David estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Se decepcionó David porque Dios no le permitió construir la casa. Tal vez, sin embargo, no era importante que él fuera su constructor, sino que hiciera la voluntad de Dios y el nombre del Señor fuera glorificado.